Y usted ya sabe qué va a hacer de cena de Navidad. Si se queda aquí en la Ciudad de México, la central de abasto es una muy buena opción para poder conseguir alimentos. Bacalao, romeritos, papas, nueces y cacahuates son de los productos que los capitalinos compran para la elaboración de la cena navideña y en búsqueda de mejores precios acuden a la central de abasto. Pescado, robalo, no lo hacemos, mi esposa lo hace capeado con jitomate en caldillo. Es el tradicional pavo y los romeritos. Vamos a hacer romeritos, bacalao, pierna y sopa, espagueti. De acuerdo con los consumidores, prevén gastar de 1,000 hasta 3,500 pesos para la cena de este 24 de diciembre. ¿Qué te viene saliendo? Ponle 30 pesos, 50 pesos de mole, 100 pesos de camarón, que pues es el más caro. Pues sí te viene saliendo como en 350 más o menos. Pues ahorita estamos calculando entre 2,000 y 3,000 pesos la cena. Los gastos dependen del número de personas para el que se realice la cena, y es que los mexicanos, en la mayoría de los casos, preferimos festejar en familia. 1,000 pesos para condimentos, pero no es solo para mí, sino es para mi mamá y alguna de mis hermanas. De acuerdo con la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, la cena de Navidad, en la que se contempla una entrada, un platillo, bebidas y postre para 4 personas, representa un gasto aproximado de 1,300 pesos. Así que prepare su bolsillo para hacer el gasto para esta comida. Con imágenes de Javier Martínez, Héctor Mendoza, 21 Noticias.